convirtieron su tragedia en una historia individual, sino la convirtieron en un testimonio de lucha y de resistencia. Es un logro del esfuerzo del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional, del voluntariado y de todos los venezolanos que Bien, amigos de BPI TV, vamos a escuchar en este momento al diputado Miguel Pizarro. Es importante que todos entendamos que ocurre en medio de la peor tragedia, de la peor crisis que nuestro país ha vivido. El régimen se ha visto obligado a permitir que la ayuda entre a nuestro país. El régimen, el mismo que fue capaz de quemar un camión de ayuda humanitaria, de masacrar al pueblo Pemón, de decir una y otra vez en distintos foros internacionales que Venezuela no vivía una emergencia humanitaria, que acá no había crisis alguna, que la ayuda humanitaria era un ardid de publicidad, hoy se ha visto forzado por la fuerza de los venezolanos, por el esfuerzo de quienes no se rinden a entender que este país requiere ayuda humanitaria. ¿Y por qué es importante arrancar por acá esta declaración? Porque muchas veces cuando avanzamos no nos damos cuenta que estamos avanzando. Y siempre hay que quiere verle las 5 patas al gato. Y que quede muy claro para todos, cómo alguien que es capaz de usar paramilitares, de quemar ayuda humanitaria, de negar en foros como Naciones Unidas o en las distintas visitas de Arriaza a Ginebra que este país requiere ayuda humanitaria, se hace más fuerte al permitir que ingrese al país algo que durante años han negado. Hay quienes dicen que todo este esfuerzo que se ha venido haciendo es un paliativo, pero no es la solución. Y nosotros en eso coincidimos. La ayuda humanitaria es una herramienta para salvar vidas. Es una herramienta para evitar que esta espiral de miseria se siga profundizando. Pero desde aquí también ratificamos cuál creemos nosotros y estamos convencidos junto a la mayoría del pueblo venezolano que es la solución definitiva que este país necesita. Es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y esto lo decimos porque la presión de los venezolanos, la presión de la comunidad internacional, la presión de informes como el de la ONU, de acuerdos como el de la OEA, de votaciones como la del Parlamento Europeo, la presión de los venezolanos adentro del país, la presión de los pacientes, de los médicos y las enfermeras, hoy permiten anunciar que hemos dado un paso en la dirección correcta, que la ayuda humanitaria es una realidad en nuestro país y que a partir del anuncio de la Federación Internacional y de la Iglesia se empieza a implementar un mecanismo humanitario de atención a las primeras 600.000 personas que se ha determinado como población objetivo y como prioridad estratégica en un plan de atención humanitaria. También es importante una reflexión. ¿Cuánto se hubiese podido evitar en tragedia humana? ¿Cuántas vidas se hubiesen podido salvar si la soberbia del poder no hubiesen bloqueado este esfuerzo como lo han venido bloqueando en el tiempo? Hacía falta llegar al punto donde los apagones condenaran a muerte a pacientes en hospitales. Hacía falta llegar al punto donde médicos tenían que auxiliar manual y mecánicamente a recién nacidos en terapia intensiva porque fallaban las plantas. Hacía falta llegar a las cifras de mortalidad materna, de desnutrición, de dificultad a los accesos y a los servicios mínimos de una población para que se vieran obligados a reconocer. Nosotros no somos como el régimen. Y alguien me preguntaba cuando venía subiendo en el ascensor, bueno, ¿y eso quiere decir que ahora la ayuda la va a entregar un ente independiente, imparcial, y que no serán ustedes directamente quienes participen de las entregas? En uno de los ámbitos eso es así. ¿Y por qué para nosotros eso no es un problema? Porque nosotros siempre hemos tenido unos principios muy claros alrededor del tema humanitario. No politización. Y eso quiere decir que para nosotros es fundamental que ningún mecanismo humanitario sea implementado a través del CLAP, sea implementado a través del carnet de la patria, o sean solicitados como requisitos mecanismos de control social y políticos que sirven al plan de dominio social que tiene el régimen. Eso quiere decir que a partir de este momento organismos multilaterales van a entrar a actuar en Venezuela y que de nuestra parte
tienen el reconocimiento a este esfuerzo. El presidente Guaidó hoy temprano lo hacía, nos daba la instrucción de que enviáramos a todos los multilaterales una comunicación que decía que, vista la gravedad y la profundización de la crisis en Venezuela, hacíamos un llamado urgente a la Federación Internacional de la Cruz Roja, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Organización de Naciones Unidas, a cada una de las agencias de cooperación que hacen vida en Venezuela, pero también las que todavía no están dentro del país, a que aceleraran sus procesos y sus mecanismos de entrada, que ampliaran sus mecanismos y sus protocolos internos, y que de una vez por todas empezáramos a darle respuesta a la emergencia humanitaria que nuestro país necesita. Para nosotros nunca es una opción la parálisis por cálculo político. Para nosotros nunca es una opción poner primero la planificación o la popularidad de un esfuerzo político antes que la vida de los venezolanos. Y es por eso que a nosotros no nos preocupa la imparcialidad. A nosotros nos preocupa la politización. A nosotros no nos preocupa la actuación de los multilaterales. Advertimos la actuación del régimen. Aquí hay un equipo político, humano, parlamentario y de voluntarios que está para hacer seguimiento, que está para acompañar en la coordinación, que está organizado y está preparado para hacer Contraloría. Para que esa última milla de implementación no quede en manos de quienes pueden utilizarlo discrecionalmente de forma política, sino que sea tal como fue anunciado el día de hoy, implementado por la Federación Internacional, por los organismos humanitarios internacionales, sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de sumisión y sin ningún tipo de intervención de parte del régimen y de las estructuras del Estado venezolano. Un reconocimiento a muchos venezolanos que han librado esta lucha y han sido parte de este esfuerzo durante años. Al diputado Olivares, que hoy está en el exilio, que tuvo que salir de acá producto de la persecución por denunciar esta realidad. A Lilian Tintori, a Hilda, que está acá por el equipo de voluntarios, a la Asamblea Nacional, quienes desde hace muchos años atrás han venido presionando y alzando la voz para que la ayuda humanitaria entre a nuestro país. Hoy podemos decir que hemos dado un paso para que esa ayuda entre definitivamente a donde debe llegar. Y es toda la ayuda que está en Cúcuta, la ayuda que está en los acopios, la ayuda que tenemos prometida por los países, la ayuda que hace falta en los hospitales y en las casas. Y eso a nosotros nos da alegría, claro que sí. Pero acá, aparte de celebrar y de estar contentos que hemos avanzado, también entendamos la gran responsabilidad que tenemos a partir de este momento, que es el del seguimiento, la Contraloría, y estar muy pendientes de que eso llegue a donde debe llegar. Nosotros en este tiempo también hemos planteado cosas que son para nosotros puntos de honor, que están enmarcados en los principios humanitarios internacionales. El no control social, el no control político, la no utilización del carné de la patria o del CLAP, el no permitir el uso discrecional de parte de funcionarios del régimen usurpador de la ayuda que llegue, pero sobre todas las cosas, que esto no se confunda ni con propaganda política, ni como algunos agoreros le he leído por ahí, estabilidad. Porque el que es capaz de matar a un pemón para que no entre la ayuda humanitaria, el que es capaz de quemar un camión de ayuda humanitaria para que eso no entre a Venezuela, no es precisamente un síntoma de estabilidad que haya tenido que aceptar que a Venezuela entre un organismo multilateral de carácter humanitario para que pueda implementar ayuda humanitaria en Venezuela. Para que haya siempre una victoria, hay quien salió derrotado. Y no tengamos duda, Nicolás Maduro, su indolencia, su control político y su chantaje hoy han sido derrotados. Y han sido derrotados con responsabilidad, con trabajo profesional, con trabajo de altura. Entendemos que esto es para el sector salud, que esto es una parte del esfuerzo, y por eso queremos dejar muy claro que nosotros continuamos en todas las gestiones parlamentarias y diplomáticas para seguir ampliando este mecanismo. Que puedan entrar otras agencias,
que el mecanismo de coordinación país que empieza a consolidarse a través del sistema de Naciones Unidas pueda ampliar su cobertura y actuar sin ningún tipo de interferencia y sin ningún tipo de sumisión de parte de los organismos del Estado o del régimen. Pero además, que esto sirva también para que como venezolanos nos veamos en el espejo de qué podemos lograr cuando somos constantes, cuando somos disciplinados, cuando convertimos el dolor en fuerza, cuando el sufrimiento se transforma en resiliencia, cuando rendirse no es una opción dentro del menú de acciones. Aquí ahora vamos por el 100% de este esfuerzo. Aquí ahora vamos por el resto de las agencias, por el resto de los organismos, por el resto de la ayuda. Que este primer paso sea un primer paso para avanzar. Y a la Iglesia venezolana, a su jerarquía, al Cardenal Porras, a la Conferencia Episcopal, nuestro agradecimiento por siempre ser el sector de buena fe, de acompañamiento, de carácter, de garantía de transparencia y de tranquilidad. Nosotros sabemos que es difícil este tipo de tareas en un país como el nuestro. Y por eso nuestro reconocimiento por la valentía de estar siempre del lado de la solución, del lado de la verdad y nunca callarse ante la injusticia. Por último, para dar paso a las preguntas, el presidente Guaidó nos ha pedido que demos un mensaje que para nosotros se ha convertido en una máxima. Nuestra victoria es salvar vidas. Nuestra victoria es la dignidad humana. Nuestra victoria es que más nunca nadie sea humillado por necesitar un antibiótico, que más nunca una madre tenga que hacer una cola para recibir un suplemento nutricional para su hijo desnutrido. Nuestra victoria es la sonrisa del que se va a beneficiar de esto, que es el paciente, el que hoy está en riesgo de vida o muerte. Y la victoria definitiva, esa que va a poner un presidente del que nos sintamos orgullosos sentado en la silla de Miraflores, que va a permitir que la ayuda humanitaria sea un mecanismo completo, transparente, que no requiera estos anuncios complicados como los que a veces se hacen. Esa victoria está cerca, hermanos y hermanas. Y esto que hoy está pasando es un síntoma de que estamos avanzando en esa dirección. Este país va a cambiar. Damos lugar a las preguntas. Vayamos, no tengo límite de preguntas, todo el mundo va a poder preguntar. Lo que le pido es que vayamos en orden, uno por uno, y con paciencia vayamos preguntando y respondiendo. Gabriela González. Mira. Yo quisiera saber, el representante de la Cruz Roja habló de que hubo acuerdos, de que evidentemente esto responde a una negociación, y yo quisiera saber si esta negociación fue entre gobierno y oposición para lograr abrir un compás para que pueda entrar esta ayuda humanitaria, no solamente a los 300.000 personas que están en riesgo de muerte por falta de medicamentos que ustedes hablan, sino que esto se ampliaría a más de 650.000 personas. ¿Hubo una negociación entre gobierno y oposición para permitir que la Cruz Roja pueda ingresar en esta ayuda? Yo escuché la rueda de prensa completa del doctor Roca, de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Ahí él fue bastante claro que no hubo un mecanismo de negociación. De todas formas, nosotros somos absolutamente francos y transparentes. Nosotros hemos mantenido una exigencia en público y en privado a todos los organismos, a todas las instancias. Ustedes todos han sido testigos del esfuerzo para que esto se concrete. No se puede negociar con la vida de las personas. No puede ser producto de una negociación la dignidad humana y el acceso a medicinas y alimentos. Y es por eso que nosotros somos absolutamente francos y enfáticos. Esto no es producto de una negociación, esto no es producto de un acuerdo político, esto es fruto de la lucha de los venezolanos, de los pacientes, de los médicos, de los enfermeros, que desde hace muchos años han venido exigiendo que la ayuda humanitaria se convierta en una realidad. Esto ha sido fruto de la gestión que hemos venido realizando con cada uno de los organismos multilaterales. Muchos de ustedes, parte de la prensa, han visto nuestras reuniones con la misión técnica de la ONU, con la misión de la ONU en Venezuela, con el Comité Internacional, con la Federación Internacional, incluso la vez anterior que el señor Roca visitó este país. Por lo que no confundamos. ¿Qué va a intentar hacer el régimen? Para que lo tengamos clarito todos y empecemos de una vez anticipando y no empecemos como Calimero por las esquinas. Un régimen que se vio obligado a aceptar que entre ayuda humanitaria después de quemar un camión y asesinar al pueblo Pemón, naturalmente va a querer hacerse ver fuerte.
Y seguro no faltará una cadenita de WhatsApp y algún tuitero que dirá que está súper informado, que él sí sabe, que lo tiene, bueno, mire, que tiene los pelos del burro en la mano y por eso puede decir el color, que aquí hubo un acuerdo entre los... Y no vale. Acostumbrémonos a que cuando avanzamos por nuestra fuerza y por nuestros logros. No busquemos la quinta pata. Ha sido producto de la gestión, ha sido producto del esfuerzo y eso sí, ha sido producto de tener muy claro cuál es nuestro triunfo, cuál es nuestro concepto, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestros mecanismos. Y desde un principio, cuando se aprobó esto a principios de enero en la Asamblea Nacional y cuando se hizo el segundo documento, el estratégico que planteaba las prioridades, nosotros decíamos que hacíamos el llamado y dábamos por bienvenido todos los esfuerzos de los multilaterales, de las agencias de cooperación y de los organismos que implementaban ayuda humanitaria, siempre y cuando se respetara el principio de no politización, no partidización, no utilización para propaganda política del régimen, no fortalecimiento del control político y social del régimen y no usar los mecanismos de distribución como el CLAP o los que dejan discrecionalmente en manos de funcionarios del régimen usurpador la utilización de la ayuda humanitaria para beneficio personal. Y lo hacíamos también poniéndonos como ejemplo. La Asamblea Nacional desde el primer día también dijo que nunca se iba a convertir en un organismo humanitario, que no íbamos a ser nosotros los implementadores finales, que íbamos a trasladar el esfuerzo de última milla a organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia. ¿Cuál fue el anuncio hoy de la Federación Internacional? Implementación de un protocolo de ayuda sin intervención del régimen, mecanismos de distribución absolutamente enmarcados en los principios humanitarios, acompañamiento, fortalecimiento, implementación y contraloría de la sociedad civil organizada y de la Iglesia. Y es por eso que al tener alineación en nuestros conceptos y en lo que se ha planteado el día de hoy, nosotros recibimos con buenos ojos este esfuerzo, lo agradecemos y lo reconocemos como parte de un triunfo de nuestro esfuerzo político y de nuestro esfuerzo diplomático, y a partir de ahora entendemos que tenemos una nueva tarea, que es ampliarlo, profundizarlo, incorporar a los organismos que faltan y poder darle todo el avance institucional para que esto llegue a donde debe llegar, con la transparencia y la contraloría necesaria. Diputado, una pregunta, porque voy a complementar un poco lo que está diciendo Gabriela. Se había hablado hace unos días, se filtró una información de que había una reunión del grupo de Boston entre miembros de la oposición y también del oficialismo. ¿No tiene esta reunión, le pregunto de manera directa, que ver con esta entrada de la ayuda humanitaria? Porque usted dice algo muy cierto. Es producto de la gente que está pasando trabajo, de la gente que está en los hospitales, pero ¿cuántas veces el gobierno no negó que había una crisis humanitaria en este país, aún con el trabajo que están haciendo los organismos internacionales y ustedes como oposición? Le pregunto también porque ya está llegando un cargamento de medicinas chinas en un vuelo procedente de Asia, habría llegado en horas del mediodía a la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Esas son las dos preguntas. Y la tercera, ¿cómo van a ser los mecanismos para el ingreso de ayuda humanitaria? ¿En qué fecha y en qué momento se van a dar los procedimientos respectivos? De acuerdo, arranco por China y Rusia. No confundamos ayuda humanitaria con mercancía. Son dos cosas distintas. Lo que viene de China y de Rusia es mercancía. Un crédito que le dan a unos tipos para que con el mismo crédito vayan y les compren medicina. Eso no es ayuda humanitaria. Y digo, para que tengamos claros los conceptos. Lo que viene de China y de Rusia es mercancía. Y está bien, su compraventa, digan lo que ellos quieran, hagan su fiestica, rampa 4, ojalá le hayan arreglado el aire y la luz, que tenían días que estaba apagado, no vaya a ser que los pobres chinos y los pobres rusos lleguen a pasar calor ahí, mientras que los ponen de monigote en una rueda de prensa. Sobre el tema, grupo de Boston, no tiene nada que ver con el grupo de Boston, no tiene nada que ver con lo que informalmente cualquier actor político puede hablar o puede hacer. Yo soy el presidente de la comisión, soy el designado por el presidente Guaidó, y nosotros somos las voces autorizadas para todo este esfuerzo, y ni el presidente Guaidó ni yo hemos sido parte de ningún esfuerzo, ni de mediación, ni de interlocución, ni de intercambio, ni de algún esfuerzo parecido al grupo de Boston o de discusión política entre sectores. Y la tercera, Derek, disculpa, que es que me aplicaste la de una pregunta en tres. Los mecanismos, ¿cómo se van a dar para que vayan ingresando No, la fecha bueno, y el procedimiento? Empecemos a hacer contrastes, seamos respetuosos de lo que, si yo empiezo hoy a decir fechas, mecanismos, formato, etcétera, yo voy a empezar con la intervención. Entonces, hoy hubo un anuncio importante, pongamos el anuncio en el marco correcto. Ellos han dicho que entre 15 y 21 días están listos para tener un equipo de respuesta. Han dicho que son 600.000 personas. Sabemos que el doctor Roca tiene que hacer ahora algunas gestiones internacionales para hacer el llamado. Asimismo, también hemos recibido información de Naciones Unidas y hemos tenido intercambio con funcionarios de Naciones Unidas y de la OPS y el Comité Internacional
con todos estos organismos hemos venido haciendo la misma exigencia, el mismo planteamiento, y yo creo que lo natural y lo correcto es que entendamos, para efectos de la comunicación futura, los roles. Nosotros tenemos que coordinar, exigir, demandar, hacer contraloría y rendir cuentas, pero mecanismos, detalles y especificidades técnicas queremos que se respete el principio de no intervención y que pueda ser a través de los organismos humanitarios que están llamados para ese esfuerzo. Diputado, en este caso, ¿cómo van a hacer? Me llama la atención el tema de los voluntarios. O sea, entiendo que sería un voluntario solo de la Cruz Roja. ¿Qué pasaría con los voluntarios que tienen ustedes registrados? ¿Esto no sería también parte de politizar el proceso de ayuda humanitaria? Y partiendo ya de lo que ha dicho Gaby y Derek, el gobierno ha dicho siempre que no hay crisis humanitaria. La Cruz Roja, a inicio de febrero, decía que no iba a ser partícipe de este proceso porque era algo político. Entonces, ¿qué pasó para que la Cruz Roja al día de hoy convoque y diga que va a empezar el proceso de ayuda humanitaria? Las cosas cambian. El tema del voluntariado. Nosotros, digo que quede muy claro, esto no quiere decir que hay otros esfuerzos que se detienen. Aquí esto es un esfuerzo de construcción modular. No es que una cosa sustituya a la otra, es que una cosa se le suma a la otra. Y aquí vamos a seguir manteniendo los campamentos humanitarios, se van a seguir manteniendo las jornadas de distribución de los kits de higiene que se han logrado enviar, se va a seguir manteniendo el esfuerzo del voluntariado de la salud y el voluntariado de asistencia social en las herramientas de solidaridad y acompañamiento, se van a seguir procurando entregas, tal vez de pequeña escala como la que hemos venido haciendo en el tiempo, que vayan directo a organizaciones no gubernamentales. Esto no convierte el mecanismo humanitario en un mecanismo exclusivo o excluyente de solamente un organismo o de solamente una fuerza o una institución. Esto en los esfuerzos humanitarios, y ustedes mejor que nadie conocen la gravedad y la dimensión del problema en Venezuela, requiere del concurso y requiere de la sumatoria de todos los esfuerzos que estén a disposición. Y así como con la Federación Internacional se va a atender el área de salud en varios espacios del país, y ellos lo han manifestado el día de hoy, acá nosotros esperamos poder con otras agencias y con otros organismos seguir dando anuncios de este tipo de atención sectorizada a población vulnerable y específica. Nosotros vamos a redoblar nuestro esfuerzo de presencia, porque el voluntariado también tiene una tarea. El voluntariado no es de Primero Justicia o de Voluntad Popular o del Movimiento Progresista, el voluntariado no es de la Asamblea Nacional, el voluntariado es un voluntariado. Y es un voluntariado por el país, y es un voluntariado que tiene un capítulo importante, que es el esfuerzo humanitario. Ese voluntariado, a principios de este esfuerzo, cuando se hizo el evento en el Nacional, que se lanzó la página de Voluntarios por Venezuela y que se explicó el funcionamiento, había una de las líneas que tenía que ver con 1 millón de ojos sobre la ayuda humanitaria. Y ahí hay una tarea. A todo el que nos ve. Aquí, el primer paso era lograr que se reconociera que había una emergencia. Listo. El segundo paso era lograr que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria. Listo. El tercer paso es lograr que esa ayuda humanitaria llegue a donde debe llegar, en proceso. Y el siguiente paso es garantizar que eso llegue como debe llegar y a quienes más lo necesitan sin ningún tipo de tilde político o de discriminación política. Y esa es una de las tareas más importantes que va a tener nuestro voluntariado y nuestro equipo civil organizado. Sobre los cambios de opinión, yo digo porque sé que varios me lo van a volver a preguntar, sobre el cambio de opinión del lado oscuro de la fuerza, eso es problema de ellos, vayan y pregunten. Sobre los organismos, tiene que ver con la resiliencia, con la denuncia profesional muy bien sustentada, con la interacción que desde la Asamblea se ha venido haciendo con todos los organismos multilaterales y con todos los esfuerzos de cooperación, pero sobre todas las cosas, y aquí hay que reconocerlo, tiene que ver, a nuestro modo de ver, con dos cosas claves. Lo primero, con el énfasis y el empeño que le ha puesto el presidente Juan Guaidó al tema humanitario y a que eso se traduzca en una realidad para el que más necesita. Y lo segundo, al empeño, la terquedad y la resiliencia de un pueblo que aún en el peor apagón clamaba y luchaba por su acceso a medicinas y alimentos. Un pueblo que cuando estaba en la misión técnica de la ONU visitando un hospital, no gritaba "resuélveme mi problema", gritaba ayuda humanitaria. Que cuando pasaban los de la ONU cerca de un espacio de pacientes, no entregaban una carta de "este es el donativo que yo necesito", entregaban una carta de toda una unidad como nefrología o cardiopatías, diciendo necesitamos alimento y medicina. Y ese es el esfuerzo que hoy se ve reconocido y que hoy se ve traducido y que nuestro deber, digo, el que estamos en esta mesa y lo que le pedimos a ustedes que nos ayuden, es que la traducción se haga dándole el honor a quien honor merece.
al paciente, al enfermero, al médico y a la familia que no se ha rendido para que esto se convierta en una realidad. La ayuda que va a entrar es la que está copiada en Colombia, en Brasil, De acuerdo. o la ONU y este comité va a traer una ayuda distinta. ¿Cuál es la ayuda que va a entrar? No vayamos a entrar tan en detalle hoy, que es la primera. Una de las cosas importantes en la pregunta y respuesta de la rueda de prensa de la Federación Internacional es que se le preguntó a Francesco Roca sobre lo que estaba en Cúcuta y en Brasil. Y la respuesta es que si cumple con los estándares internacionales de los principios humanitarios y de la Cruz Roja, efectivamente eso va a entrar. Y bueno, nosotros estamos seguros que eso no solamente es que cumple con los requisitos, que cumple con los principios, sino que además está en el número 1 de necesidades. Yo les pongo un ejemplo de algo que tenemos en Cúcuta que queremos que entre a este país. Los kits de emergencia hospitalarios. Nosotros tenemos donado por el gobierno norteamericano unos kits de emergencia que permiten atender a 10.000 pacientes en una emergencia de hospital, que dotan completamente una emergencia. Desde el guante hasta la adrenalina, desde el catéter hasta el yelco, absolutamente todo lo que hace falta para dotar una emergencia de un hospital para 10.000 pacientes. Nosotros ya tenemos un número importante del otro lado de la frontera, que se va a seguir ampliando en las próximas semanas, y que, por ejemplo, sabemos que eso cumple con el parámetro humanitario, con los principios humanitarios y con todos y cada uno de los requisitos de cualquier organismo multilateral de cooperación. Aún así, yo quiero también repetir que vamos a tener cosas que entran por esa vía, que es parte de este esfuerzo, pero también entrarán cosas por otras vías, como hemos venido haciendo en estos tiempos, que irán directo a la sociedad civil, y el esfuerzo es también seguir ampliando, seguir sumando agencias, seguir sumando organismos, porque estamos seguros que así como hoy tenemos una buena noticia, que algunos todavía no ven muy bien cómo entrarle o cómo se entiende, en las próximas semanas tendremos otras noticias parecidas a esto, de otros organismos que también han tenido una postura que a veces no se entiende muy bien enmarcada en la crisis venezolana. Francesco Roca también decía que no ganó Maduro y no ganó Guaidó, que el objetivo era simplemente salvar vidas. Quería preguntarle, ya que usted refería que este era un triunfo también para ustedes, si esta declaración no podría ser interpretada como un intento de politizar, porque él también decía con respecto a la ayuda pública que eso era ayuda, pero que no era ayuda humanitaria, porque tenía un corte político la forma como se estaba manejando el tema de esa ayuda en la frontera. Entonces quería No, de acuerdo. Yo, que lo escuché con detalle para poder declarar sin que alguien hiciera una traducción, es distinto hablar de lo que está ahí al mecanismo que se utilizó. Sobre el mecanismo que se utilizó podemos dar una discusión larga, de la politización, de quién politizó. Yo creo que el que pone al ejército primero, después a la guardia, después a los policías y después a los paramilitares, mata pemones, quema camiones, claramente politizó el intento de ayuda. Pero no entremos en esa discusión. No hablemos del mecanismo. Él se refirió al mecanismo cuando habló de la politización. Pero cuando se refirió a las cosas, digamos, a los insumos, a los suplementos que están allá, se refirió con la revisión de los protocolos y de los principios. Y ahí nosotros, con toda honestidad y con absoluta transparencia, estamos convencidos que los insumos que ahí están cumplen con los principios humanitarios y son ayuda humanitaria. Por eso puse de ejemplo el kit de atención en emergencia, pero te puedo poner otro ejemplo, todos los suplementos nutricionales para población en riesgo nutricional o población desnutrida, para infantes y para adultos mayores en sus 3 niveles, desde la aguda hasta la grave y la crónica. Eso es parte de la ayuda humanitaria y eso está ahí. Ahora, nosotros estamos convencidos que aquí gana el pueblo venezolano. Y por eso nuestra respuesta, más que una respuesta solamente al mundo político, es porque nosotros hemos venido pasando por un proceso que es muy duro para todos los venezolanos. El proceso de ver gente morir por falta de medicinas y alimentos, de saber que un niño se muere porque se va la luz en un hospital, de pasar y ver la desnutrición en la magnitud en la que existe. Pero además todos nosotros, miren, ¿cómo hemos pasado el último mes en este país? ¿Cómo han sido los apagones? El acceso al agua. No ha sido un mes fácil. Entonces esta declaración sí tiene un propósito, que es que veamos el avance cuando hay avance. Que no permitamos que la oscuridad que representan los que están en Miraflores nos hagan dudar de absolutamente todo lo que parece bueno cuando parece bueno, porque no estamos acostumbrados. Y nosotros somos absolutamente respetuosos del principio de no intervención. Y ese principio de no intervención implica, por ejemplo, que el diputado Pizarro no va a estar al lado de unos chalequitos de la Cruz Roja cuando haya una entrega, porque eso es intervención. Que no somos nosotros los que vamos a decir primero este hospital, o primero aquel, o primero mi circuito Petare y después el circuito de María Alber en Katia, porque es que yo necesito anotarme unos punticos, porque eso es intervención.
que no vamos a estar en Maiquetía, como está uno ahí ahorita recibiendo mercancía, en la rampa 4 esperando a que llegue el avión para decir, este es nuestro avión y miren lo que hemos logrado, porque eso es intervención. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que hacer, y es nuestro deber, es ponerle la traducción correcta para los que han sido parte de este esfuerzo. Porque un esfuerzo de esta magnitud, que llegue a un resultado como este, debe ser claramente bien entendido por los que han sido protagonistas, pero sobre todo por quienes han sido víctimas. Porque la emergencia humanitaria no es parte de la confrontación política. La emergencia humanitaria es una de las banderas fundamentales por las que este país quiere cambio. Porque aquí no llegamos por un terremoto, aquí no llegamos por un tsunami, aquí no llegamos por un meteorito. Aquí llegamos porque hubo un grupo de personas que se robaron la plata de todos los venezolanos, porque se robaron el dinero, porque fueron ineficientes, porque fueron corruptos. Aquí llegamos por la indolencia de una cúpula que prefería ver a la gente morir de hambre que reconocer que había una emergencia y que hace falta que entre la ayuda. Y nosotros esa es la traducción que queremos hacer, pero siendo absolutamente respetuosos de que nosotros no somos el régimen. Y sí anticipar que aquí también va a haber la misma voz que hoy respeta el principio de no intervención, la misma voz que hoy reconoce este esfuerzo, también esta misma voz que representa a la Asamblea Nacional como única institución legítima de este país, fruto del voto de más de 14 millones de venezolanos. Esta misma voz también va a estar acá para la denuncia, si esto se politiza, si esto se usa para el control social o se desvía del destino que debe estar. Con la misma vehemencia que celebramos, con la misma vehemencia estamos dispuestos a pelear y a denunciar. Lo hemos demostrado antes y no nos tiembla el pulso en volverlo a demostrar en el futuro si nos hace falta. Diputado, me llama la atención que usted cuando estaba haciendo como una lista pone el ingreso de la ayuda humanitaria como listo y no quizás en proceso. Y yo quisiera que pudiese explicar por qué está listo, si incluso estamos viendo este tipo de declaraciones como la de hoy de la Cruz Roja, que se habla de 15 a 20 días para que haya una etapa de evaluación para la ayuda que puede ingresar y pues tenemos los hechos del 23 de febrero. ¿Por qué la considera lista y no en proceso? Repito mi verbalización. Que se reconociera que había una emergencia y existiera necesidad, listo. Que se permitiera que ingresara al país ayuda humanitaria, listo. Pero no ha ingresado. Que entre y llegue a donde debe llegar, en proceso. Hoy dimos un paso, Gabriela. Y lo que no puedo decir yo es que dimos más pasos de los que dimos, pero tampoco puedo decir que no lo dimos. Que la Federación Internacional de la Cruz Roja asuma el rol de distribución de ayuda humanitaria es un paso que permite la entrada de la ayuda. Y eso está listo. Eso es parte de un anuncio el día de hoy. Ahora viene la parte difícil, que es que entre. Y viene después la parte más difícil, que es que llegue a donde debe llegar. Y ahí es donde nosotros tenemos la tarea y el esfuerzo, y ahí sí digo nosotros, no solo nosotros, sino nosotros todos los que estamos aquí, porque también parte de este esfuerzo tiene que ver con lo que todos ustedes, medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa han hecho. Si ustedes no se hubiesen peleado para pelear como entraron a un hospital, como hiciste tú en el clínico o en el JM, o como hizo BPI muchas veces con las mamás, o Vivoplay, o CNN, o cada uno de los medios que están acá en el tiempo, para visibilizar lo que estaba pasando, tampoco esto hubiese llegado a ocurrir. Y ahora, entendiendo que hemos dado un paso, nos corresponde estar preparados, sabiendo que los siguientes pasos dependen también de la presión ciudadana y de la ampliación de los mecanismos. Pero voy con una segunda cosa de esta respuesta. La Federación Internacional, repito, por cuarta vez, es una parte del esfuerzo. Pero aquí los campamentos se mantienen, las jornadas de acceso a los kits de higiene se mantienen, la entrega directa a organizaciones de la sociedad civil se mantiene, el esfuerzo para ampliar este mecanismo con Naciones Unidas y el resto de las agencias se mantiene. Porque esto no es una cosa o la otra, esto es una cosa y la otra. Porque así se puede responder a una emergencia de esta magnitud, con la sumatoria de todos los esfuerzos. Y en eso es en lo que estamos. El estatus de las 300.000 personas que ustedes habían contabilizado que estarían en riesgo de muerte antes del 23 de febrero, ¿este número ustedes tienen precisión de si aumentó además Claramente. de los apagones o si estas personas que ingresaban, este número han fallecido en el transcurso de antes del 23 de febrero a lo que llevamos de tiempo? Claramente, y después voy contigo, tenía una pregunta. Claramente ha aumentado, y te voy a dar dos cifras sencillas. 15.000 pacientes de diálisis han perdido en 2 ocasiones distintas durante este mes al menos 1 o 2 ciclos de su tratamiento. Y eso tiene un daño mortal en su salud, porque no hay plantas eléctricas y no hay electricidad en los lugares para dializar. En nuestro país
hay un promedio de 1.500 partos al día. El 10% de esos partos en promedio requiere cuidados intensivos o terapia intensiva. 150 niños en este país por día durante el apagón fueron atendidos en condiciones de insalubridad y con dificultad de acceso a la electricidad. Pero los otros 1.300, que nacieron, digamos, en condiciones más seguras, por decirlo de alguna forma, nacieron en camas de hospitalización sin agua y sin luz. Y ahí viene un riesgo importante epidemiológico de bacterias y de infecciones. En Venezuela hay un promedio de 30.000 emergencias por día. Y el 60% de los hospitales tuvo planta eléctrica, pero el otro 40% no. No hagamos una matemática exacta. No digamos que fue el 40%, digamos que fueron 3.000 de esas emergencias las que no pudieron ser recibidas porque las emergencias estaban colapsadas. Todos esos números se suman y se engrosan a la lista de personas en riesgo. Y ahora hay, digamos, dos factores más que no son ponderables por el estudio tradicional de hospitales y de salud, pero que todo el que vive en este país entiende. Uno, hepatitis A. ¿Cómo va a ser el brote de hepatitis A en este país a partir de la dificultad en el acceso al agua potable que estamos teniendo? Segundo, paludismo, difteria, todo este tipo de enfermedades que habían sido superadas y que reaparecen usualmente en este tipo de esquemas y de dificultades y que se agrava a partir del apagón. La base tiene que haber aumentado y por eso el número que da la Federación Internacional en su primera etapa es 600.000, porque involucra no solo a los factores de riesgo que se han determinado en prioridades, sino también involucra los colaterales naturales de las consecuencias de un apagón como el que ha vivido nuestro país en el último mes y que también fue parte de la declaración de hoy. Yo cito textualmente, dijo, no es posible ni es admisible que un niño muera porque no hay electricidad en un hospital. Nosotros suscribimos esa afirmación. Diputado, ¿de qué forma van a garantizar que ingrese la ayuda humanitaria? La vez cuando se pudo hacer el intento, habían 3 camiones en el puente internacional Francisco de Paula Santander con ciudadanos y voluntarios que estaban en ese puente. Sin embargo, la forma en que respondió el gobierno para no dejar ingresar estas medicinas para estas personas no se llevó a cabo, se quemó la ayuda. Y en este momento, ¿cómo van a garantizar de que la Cruz Roja Internacional o estas federaciones que se están encargando para verificar que puedan ingresar por Cúcuta o por Brasil pueda entrar? También que no vayan a arremeter el gobierno en contra de ellos o incluso de la Iglesia Católica y que las medicinas puedan ingresar al país. Mira, la Federación Internacional de Cruz Roja no es una ONG venezolana, no es un equipo hecho por nosotros, es una federación que tiene presencia en cientos de países, es una federación internacional que además tiene capítulos en cada país, tiene un capítulo local, en este caso acá está la Cruz Roja Venezuela también, pero además la Federación Internacional es un organismo que ha participado en conflictos como el sirio, en conflictos como el de ISIS. Incluso yo recuerdo en la declaración de la visita anterior la mención a que a veces le ha tocado incluso hablar con ISIS para que las cosas lleguen a donde deben llegar. Lo digo por aquellos de los que dicen, bueno, pero ¿será que hablaron o no hablaron con Maduro los tipos de la Federación Internacional? Digo, para que vean el nivel del que está alguno por ahí. En el tema de la Federación Internacional, ellos tienen un mandato con los principios humanitarios internacionales y ese mandato debe ser respetado. Una agresión al voluntariado humanitario internacional es considerado una violación de protocolos internacionales y en algunos casos incluso es tomado como un acto bélico, como un acto de guerra, atacar un convoy humanitario o atacar personal humanitario que esté implementando protocolos de ayuda en un país. Y ahí, de nuestra parte, la mayor colaboración y disposición en el esfuerzo del voluntariado, el acompañamiento. Nosotros, aquí no hay cheque en blanco para nadie. Aquí nosotros confiamos en los multilaterales, confiamos en las federaciones, confiamos en las agencias, pero siempre desconfiamos del régimen. Siempre. Porque aquí llegamos por la decisión, por la indolencia y la corrupción de ellos. Nuestra tarea ahora es andar detrás de eso. Hacerle seguimiento a cada anuncio, hacerle seguimiento a cada paso, hacerle seguimiento a cada implementación, a cada última milla, y a todo el que nos ve, sepa que a donde llegue un chaleco con la Cruz Roja, no es para meternos a ver cómo nos tomamos la foto, es para garantizar que eso llegue a donde debe llegar, sin que nadie haga uso político o de chantaje de este esfuerzo. Diputado, una pregunta. Hace unos días la ONU hablaba de que estimaba en los próximos 2 años que 3 millones más aproximadamente de venezolanos se iban a ir del país. ¿Cree que con esta medida ahora de la Cruz Roja de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, que es una de las razones por las que los venezolanos, entre tantas otras, salen de nuestra nación, vaya a disminuir? Usted habla de que otras organizaciones internacionales se van a pronunciar. ¿Tendría que ver algo con esto? ¿Cree que vaya a esa cifra entonces ya no a mantenerse como lo había estimado la ONU? ¿Y por qué? Mira,
Yo creo que en nuestro país la migración tiene dos factores. Un primer factor, sin duda alguna, es la crisis económica y social, pero eso siempre está amarrado a un factor superior. La gente en nuestro país se va porque le huye a Maduro. Y no confundamos consecuencia con causa. La gente se va porque siente que Maduro le niega el futuro. Y nosotros lo reafirmamos. Maduro no protege a nadie. Maduro es atraso, Maduro es odio, Maduro es crisis humanitaria. Yo creo que la migración se va a revertir en nuestro país muy pronto, sí. El día que Maduro salga de Miraflores. El día que los venezolanos fuera de nuestras fronteras, se los digo por mi familia, cada vez que yo los pongo a imaginarse, ese día en que se van a despertar y van a ver por Periscope a Guaidó dando una declaración en el que diga que ha cesado la usurpación y veamos cómo ya Maduro no está más en el poder. Todo el mundo llora porque sabe que ese es el día que va a salir corriendo a buscar la plata donde no la tenga para devolverse para este país. Y ese es el factor por el que la gente migra. Ahora, esa migración tiene traducciones económicas, sociales, políticas, que sin duda alguna nosotros esperamos poder revertir. Porque la reconstrucción de este país requiere a todos los que estamos aquí adentro, sí, pero también requiere a mucha gente valiosa que hoy no está. A mucha gente valiosa que mientras que acá resistimos, mientras que aquí luchamos para lograr el cambio, ellos pudieron empaparse de experiencias que muchos de nosotros no. Pudieron tener aprendizajes, pudieron compartir en espacios donde a muchos de nosotros apenas los podemos ver por Instagram, los podemos ver en 2 foticos, pero que les ha permitido también ver un mundo más grande. Y acá vamos a tener que combinar el aguante de todos los que estamos aquí, que ni nos rendimos ni nos asustamos, con el aprendizaje y el crecimiento de muchas personas que lejos de nuestra frontera consiguieron una oportunidad y quieren revertirla y quieren ponerla al servicio de un país de futuro que nosotros juntos vamos a conquistar. Bueno, por último, para que nos vayamos, muy pendientes al resto de los anuncios. El presidente Guaidó también en los próximos días estará profundizando más sobre este tema. El día martes a la Asamblea Nacional vamos a estar llevando un informe desde la Comisión que tiene que ver con un poco las preocupaciones alrededor del tema humanitario, las declaraciones de Rotondaro, lo que para nosotros son principios de ejecución del protocolo humanitario, esto que hemos hablado, no partidización, no politización, no utilizar los CLAP o el carnet de la patria. Y a partir de ahora, 1 millón de ojos sobre la ayuda humanitaria. A partir de ahora, tal como lo habíamos anunciado, nuestro esfuerzo para que la ayuda humanitaria entre al país hoy ha dado un paso en la dirección correcta y la ayuda está más cerca de llegar al que más necesita. Para adelante, que vamos bien, Venezuela. Escuchando las declaraciones de Miguel Pizarro, coordinador de la Comisión de la Ayuda Humanitaria, dando o reivindicando las declaraciones del día de hoy de la Cruz Roja, en la que se indica que va a ingresar la ayuda humanitaria. Todavía no se ha especificado si es la que está acopiada en Colombia y en Brasil, pero aseguraba que estos son importantes pasos, pues la administración Maduro está reconociendo la urgencia y la necesidad de ingresar esta ayuda humanitaria, que no estará politizada, tal cual como lo ha indicado la Cruz Roja, y que estima atender a más de 600.000 venezolanos que se encuentran en condición de vulnerabilidad. También indicaba que en los próximos días se van a hacer nuevos anuncios con respecto a este tema. Todavía no se tiene fecha de ingreso, pero ya todo este tema va a estar coordinado por la Cruz Roja y la Iglesia venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Razón para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.